Vamos a grabar. ¿Listo? Entonces, pero ya nos quedó claro lo de los colores y eso, ¿sí? ¿O eso es lo que quieren que repita? Pues más que todo sería eso, porque en mi computadora, en mi pantalla no aparecía eso que usted estaba aplicando. O Listo. sea, Entonces los pasos que usted hacía. les había dicho que entonces, para cambiarle los colores y demás a las barras, pues seleccionaran las barras que se vean sombreadas en amarillo, ¿sí? Y si es a una sola barrita, pues seleccionan la barrita que solamente quede una sombreada en amarillo. Y a esa es la que vamos a cambiarle el color. Acá en la parte superior, donde está este cuadrito, ustedes ven que se despliegan los colores de barra y acá podemos empezar a cambiarle, en ese caso, o a jugar, digamos que con esos colores para cada una de las barritas. Ahora, yo les decía también que acá pueden cambiarle las líneas, si las querían más gruesas o de otro color, lo pueden hacer también. Entonces, fíjense, acá les cambié las líneas azules. Ya eso es cuestión de estética, de lo que ustedes le quieran hacer a la gráfica. Ya para colocar los porcentajes, como están acá en el centro, les había dicho que entonces tienen que seleccionar todas las barritas que se vean todas sombreaditas en amarillo y se van a ir acá a la parte superior donde está este icono que dice mostrar etiquetas de datos y simplemente le van a dar clic y él nos coloca de una vez las etiquetas en el gráfico y cerramos la ventana que nos aparece ahí. E inmediatamente después nos aparecen los porcentajes. Lo que está acá en el centro de cada barra son los porcentajes, ¿sí? O la frecuencia relativa. Ya ustedes quieren, si quieren cambiar, por ejemplo, el texto, lo pueden hacer, el tipo de letra, seleccionan, miran el tamaño de la gráfica, también lo pueden hacer. Ya las modificaciones como tal que ustedes le quieran hacer a la gráfica. Una vez ustedes ya tengan la gráfica como la quieren, cerramos el editor de texto, el editor de gráfica, perdón, y ya nos va a aparecer la gráfica tal cual en la parte o en la ventana de resultados, ¿sí? Con las tablas. En ese momento pueden darle clic derecho a la gráfica, copiar y copiamos esa información en un procesador de texto como Word. Entonces voy a abrir acá un Word para que ustedes vean cómo quedan la gráfica, cómo quedan las tablas. Acá les voy a compartir. Acá ya estoy en un Word. Acabé de copiar la gráfica. Voy a copiar las tablas también en este caso. Y las paso al Word que les estoy compartiendo. ¿Sí están viendo en el Word? Ah, me volvió a copiar la gráfica. Sí, señora. Clic derecho, copiar. Miramos acá y le damos y me copia la tabla. Entonces, básicamente, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Solamente dar una conclusión, ¿sí? O si en este caso lo que tienen que hacer es un informe, tienen que presentar la información, pues en el SPSS es muy práctico porque les permite copiar y pegar las tablas y los gráficos, ¿sí? Cosa que ustedes solamente tienen que dedicarse a hacer en ese caso la conclusión. ¿Hasta acá hay alguna pregunta adicional, muchachos? ¿Algo que no haya quedado entendido? ¿O estamos claros con las variables discretas? Los escucho, chicos. Ah, claro, profe. ¿Preguntas o no hay preguntas? Listo. Vale. Entonces, vamos a revisar para variables continuas cómo sería el procedimiento. Para variables continuas ya es diferente, en ese caso, la forma de elaboración de la tabla.
de alguna manera. ¿Listo? Entonces, acá les estoy compartiendo nuevamente los datos iniciales donde teníamos las familias y el número de hijos. Para abrir una nueva cuadrícula, un nuevo archivo de datos, ustedes se van simplemente a archivo nuevo y datos. Archivo nuevo y datos. Y él les debe abrir una nueva cuadrícula. Acá yo las voy a mostrar. Acá ya está la nueva cuadrícula. Importante en SPSS, ustedes pueden guardar la información en SPSS, en este caso como un archivo pues del mismo programa, o lo pueden guardar como un archivo Excel. Sí, también les permite guardarlo como Excel. Los datos, si los van a guardar del mismo editor de resultados, pues tienen que tener el programa para poderlos abrir. Si no, tendrían que hacer como hicimos, copiar lo que necesiten y pegarlo en un procesador de texto, porque la ventana de resultados sí solamente se puede visualizar así si se tiene el software. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar el ejemplo que hicimos en clase para variables continuas. En ese caso era el de los estudiantes, de los pesos. Para variables continuas. ¿Me recuerdan si era ese el ejemplo? Listo. ¿En clase? Entonces, Sí, profe, el de los... sí. Listo. Entonces vamos a definir nuevamente. Entonces, lo primero que les dije que teníamos que hacer, ¿qué es? Antes de iniciar a ingresar la información. Escribir las variables. Ajá, definir las variables, ¿cierto? Entonces, en ese caso tenemos dos variables que son estudiantes. Estudiantes, que ya sabemos que es una variable numérica, entonces la dejamos igual. La anchura también se la podemos dejar igual, la de 8. Decimales no vamos a manejar, entonces yo se los voy a quitar y listo. Y la otra variable sería peso. Entonces, peso estudiantes. Recuerden que ahí no me admite espacios ni puntos, solamente guión bajo, o debo dejar las palabras pegadas. ¿Listo? También es de tipo numérico, la anchura se la voy a dejar como 8. Los números de decimales, como tampoco tiene, se los voy a quitar. Y ya como definí las variables, me voy a vista de datos. Y tengo las dos variables definidas. ¿Listo? Entonces acá ya puedo empezar a ingresar la información. Tenemos 20 estudiantes, ¿cierto? Listo. Tengo los 20 estudiantes, voy a empezar a colocar los pesos. 74, 67, 94, 70, 69, 61, 71, 79, 47, 85, 82, 55, 65, 88, 52, 58, 76, 57, 72 y 66. Bueno, en el anterior ejercicio a mí se me olvidó decirles que revisaran la tabla que nos dio con la que hicimos en clase. No sé si alguien la revisó para ver si nos dio lo mismo o si no nos dio lo mismo, si de pronto pues alguno de los datos estaba cambiado o algo así. Sí, nos dio lo mismo, profe. ¿Sí? Señora. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, acá sí va a haber una diferencia.
En las variables continuas, cuando se trabaja con SPSS, el software no trabaja con la fórmula que nosotros trabajamos para los intervalos. La de m igual a 1 más 3,3, logaritmo de n. Él no la trabaja. Entonces, acá sí, difícilmente nos va a quedar igual a lo que nosotros hagamos de manera manual. Porque a él, al SPSS hay que sugerirle o darle un valor de intervalos y en función de eso él nos sugiere con cuánta amplitud trabajar. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces acá tenemos los datos. ¿Ya ustedes terminaron de ingresar los datos? Las personas que están trabajando directamente. Sí, señora. Sí, listo. Entonces, el SPSS también tiene como una variación, por decirlo así, en la cual para hallar lo que es medidas de tendencia central, hay que calcularla. Para variables continuas, hay que calcularla como si fuera una variable discreta. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la tabla ya tiene intervalos y le vamos a decir que calcule media, mediana y moda, lo haces en función de las frecuencias y no en función de los datos. Ya ahorita vamos a entender por qué. Entonces, si vamos a hallar o necesitamos hallar media, mediana y moda y sabemos que estos datos son una variable continua, tenemos que hallarle eso al menos como si fuera una variable discreta. Entonces vamos a hallar primero eso. Entonces nos vamos nuevamente a la misma ruta anterior. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y vamos a seleccionar la variable a la cual le queremos calcular esos valores. En este caso, pues va a ser el peso de los estudiantes, ¿cierto? Porque los estudiantes, pues no nos están proporcionando mayor información. Entonces seleccionamos la variable peso. Estadísticos, le digo que me diga cuál es la media, la mediana y la moda. Le damos continuar. Y donde están los gráficos, perdón, los gráficos no, porque ya sabemos que esta no sería correcto. Acá donde está mostrar tablas de frecuencia, yo se lo voy a dejar para que ustedes vean cómo queda esa tabla, ¿sí? Que esa tabla no sería correcta, pero es para que lo tengamos en cuenta. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, él nos muestra la información debajo de los resultados que nosotros realizamos anteriormente. Aquí está la de los hijos de las familias y debajo de eso nos está mostrando los nuevos resultados. ¿Por qué? Porque hasta que yo no cierre o guarde esa información, él me va a seguir generando los resultados en esa misma ventana. Entonces es recomendable que guardemos resultados por ejercicios para no confundirnos de pronto en cuáles son los resultados correctos y cuáles no. ¿Listo? Entonces, como ven acá, tenemos un cuadrito donde están los valores. Nuevamente nos dice que válidos 20, o sea que no tenemos ningún dato por ahí que esté raro. Los perdidos están en 0. La media nos dice que es 69,4, que creería yo que es un valor correcto. Es más, nosotros creo que la hallamos después, cuando hallamos lo que era media, mediana y moda. Y a nosotros nos dio 69,2, si no estoy mal. La mediana, 69,5, y la moda, fíjense que nos está diciendo que la moda es 47 y tiene una A. ¿Qué pasa? Que esa A nos está indicando que existen varias modas y se muestra el menor valor de las modas. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan esta tabla, la frecuencia es 1. ¿Qué quiere decir? Que ningún dato se repite. Como ningún dato se repite o todos se repiten solo una vez, pues es de alguna manera lo que él asume. Todos son la moda, pero no puede colocar los 20 datos. Por eso él toma el menor valor. ¿Listo? O sea que él está calculando la moda en función de datos sin agrupar.
¿Listo? O sea que el SPSS no calcula la moda como nosotros la aprendimos a calcular en las variables continuas. ¿Ok? Entonces esa es una variación que tiene. Y la media y la mediana sí estarían correctas. Ahora sí, vamos entonces a transformar esta tabla en intervalos o con intervalos para poder definir. Entonces nos vamos a volver a ir a donde tenemos los datos, la ventana de datos. Entonces ya les voy a compartir para que veamos. ¿Listo? Estamos todos nuevamente donde están la información inicial. Sí, señora. Listo. Entonces, para transformar en ese caso a variables continuas, tenemos que crear una nueva variable, que es una variable que va a estar organizada en intervalos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se van a ir a la parte superior donde dice transformar. Transformar, agrupación visual. Y les va a aparecer esta ventanita donde les está indicando que la variable que van a seleccionar se va a agrupar en intervalos. En este caso, la variable o la única variable que aparece es el peso de los estudiantes. Entonces la vamos a seleccionar y la enviamos con la flechita para el otro lado, donde dice variables para agrupar. Y le vamos a dar continuar. Y les va a aparecer esta nueva ventana con estas barras amarillas. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, profe. Sí, Ok, bien, entonces acá nos está diciendo que la variable que vamos a transformar se llama peso estudiantes, que el valor mínimo es 47 y que el valor máximo es 94. Pero antes de iniciar, debo darle un nombre a la variable, porque si no, todos los cambios que haga en adelante, si no le coloco un nombre a la variable, él no me los va a ejecutar. Entonces, igual, ya saben que en los nombres no puede ir espacio. Entonces, vamos a colocarle un nombre a esa variable. Yo la voy a llamar peso-agrupado. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. ¿Listo? Ya definí el nombre. Ahora me voy a ir acá a la parte de abajo donde dice límites superiores. Le voy a decir que me excluya, en este caso, los menores al mínimo. Es decir, que no me vaya a tomar datos menores al valor mínimo que es 47. Y le voy a decir en la pestañita que sigue o en el botoncito que sigue, crear puntos de corte. Ahí es donde vamos a crear los intervalos. Entonces, tan pronto le dé crear puntos de corte, se me va a abrir esta nueva ventana, que es donde vamos a definir los intervalos. Donde dice posición del primer punto de corte, vamos a colocar el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? 47. 47, listo. Luego me dice número de puntos de corte. Ese número de puntos de corte son básicamente los intervalos. En ese caso, yo le tengo que sugerir a él cuántos intervalos. Yo le voy a colocar 6. Y si me voy para donde dice anchura, él ya me está sugiriendo que para ese punto de corte de 47 y 6 intervalos, la anchura, o en ese caso va a ser la amplitud, es de 7.83, pero yo la voy a redondear a 8. Redondeando la 8, me dice que la posición del último punto de corte es 87. ¿Qué quiere decir eso? Si el máximo que nosotros tenemos, ¿cuánto es? 94. El valor máximo. ¿Cuánto es el valor 94. máximo? 4. ¿Cuánto es el valor máximo? 94, ¿cierto? 94. 94. Listo. Pero entonces me está diciendo que así como está, me va a quedar en 87.
quiere decir que me van a quedar datos por fuera. Entonces acá puedo jugar, por decirlo de alguna manera, ya sea o con la anchura o con los puntos de corte. Entonces yo puedo decirle no, creemos 7 intervalos y dejemos la anchura como está de 8. Entonces fíjense que así me dice que el último punto de corte sería 95. O sea que ahí sí estaría bien. ¿Sí? Si yo ya estoy de acuerdo con esa información, entonces le voy a decir aplicar. Y nuevamente voy a ir al botoncito que está debajo de crear puntos de corte, que es crear etiquetas. Porque ahí es donde sí se me van a crear los intervalos. Entonces le van a dar crear etiquetas y se dan cuenta que acá en este cuadrito dice etiqueta. Quiere decir que ya se crearon los intervalos. ¿Listo? Y le vamos a dar a aceptar. Si no le dan ese crear etiquetas, no les crea los intervalos. ¿Listo? Entonces vamos a dar a aceptar. Y él me dice que las especificaciones de agrupación crearán una variable. Yo le digo que aceptar, porque eso es lo que estamos haciendo, crear una nueva variable. Y nos vamos a ir a el campo de datos, que es donde está toda la información, o a la cuadrícula. ¿Listo? Y ya tengo, ¿están visualizando ahí? La variable peso agrupado. Y ya me está mostrando cada dato a cuál intervalo pertenece. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿sí les aparece o les aparece de esta manera? ¿O les aparecen así puros números? Así son los números. Listo. Si les aparecen así solo números, le van a dar en este botoncito que está en la parte superior, donde hay un 1 y una A en rojo. ¿Sí lo vieron? Sí, ya cambió, profe. Listo. Ahí cambia y de una vez les muestra los intervalos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, a esta variable que ya tenemos acá con intervalos, es la que le vamos a hallar la tabla de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hicimos anteriormente para variables discretas. La ruta es la misma. Entonces, ¿quién me recuerda cuál es la ruta? Es ir a analizar en estadísticos descriptivos. Ujú. ¿Qué más? Frecuencia. Frecuencias, muy bien. Entonces se nos va a abrir acá nuevamente la ventana, pero recuerden que vamos a trabajar con otra variable. Entonces esta que está aquí señalada, la vamos a quitar. La seleccionamos y la enviamos para el otro lado, porque yo necesito trabajar es con la que se llama peso agrupado, que es la que tiene las barritas de colorcitos al lado, ¿cierto? Peso estudiantes agrupado. Y la envío para el otro lado. Le voy a decir que me muestre los estadísticos de media, mediana y moda para que ustedes vean que los datos que nos va a arrojar no son correctos, ¿sí? Y acá sí le puedo decir de una vez que me genere el gráfico. Entonces, recordamos que para variables discretas dijimos que los histogramas eran lo que íbamos a manejar. Le voy a decir que me muestre la curva normal en el histograma. Y le vamos a dar continuar y aceptar. Entonces él me va a arrojar los resultados debajo de los resultados que ya trabajamos anteriormente. Acá ya les voy a compartir. Ya estamos viendo los resultados, ¿sí?
¿Sí? Sí, señora. Ok, entonces fíjense que lo primero, valores válidos 20, o sea que no tenemos ningún datico por ahí que esté erróneo, perdido 0. Fíjense el valor de la media, dice 4,4. Si miramos no es coherente porque nosotros tenemos pesos desde 47 a 94, ¿sí? O sea que la media tiene que estar entre alguno de esos valores. Entonces, él lo está tomando es en función de las frecuencias absolutas, más no en función de los datos que tenemos para agrupar. Por eso no es correcto la información que nos está arrojando ahí. La mediana también nos dice que es 4. Y la moda también dice que es 4. ¿Pero por qué dice que es 4? Porque si ustedes ven la tabla de frecuencias, hay 2 frecuencias que tienen el número 4. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no es correcta la información. Por eso, si vamos a hallar media, mediana y moda, lo hacemos como lo hicimos anteriormente, como si fueran variables discretas. Y luego sí transformamos para obtener la tabla de frecuencias. ¿Sí? Ahora tenemos la tabla de frecuencias acá ya agrupada. Ustedes ven los intervalos. Al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al fin tenemos 6 intervalos, a pesar de que nosotros a él le sugerimos 7. Pero ya son cálculos que el software hace de manera interna. ¿Sí? Entonces tenemos 6 intervalos y en este caso la amplitud que se está trabajando es de 7. Está trabajando una amplitud de 7 a pesar de que nosotros le hemos sugerido 8. Pero sus cálculos en ese caso están hechos en función de que nosotros le estamos sugiriendo, más no es que sean totalmente exactos. ¿Sí? Él recalcula y ya ve que con 6 intervalos y 7 de amplitud estarían todos los datos dentro de los intervalos. Y en este caso tenemos lo mismo, porcentaje que sería la frecuencia relativa y porcentaje válido que sería también la frecuencia relativa, pero recordando que si tenemos valores perdidos, pues va a ser en ese caso sin el valor perdido. Aquí como no tenemos datos erróneos o datos perdidos, pues ambos porcentajes van a ser iguales. Y el porcentaje acumulado, que va a ser la frecuencia relativa acumulada. Aquí él tampoco calcula la marca de clase, es decir, el valor promedio de los intervalos, él no lo calcula. Tendríamos que calcularlo nosotros. Y acá tenemos el histograma. Entonces, el histograma, ya nosotros habíamos visto pues que en este caso era una variación del diagrama de barras, que las barras son unidas. Sin embargo, acá ustedes se dan cuenta que él en la parte del eje X no nos estamos mostrando los intervalos, ¿sí? Entonces, acá lo único que podemos hacer con el histograma adicional es colocarle las frecuencias, pero él no nos coloca porcentajes en el histograma, sino nos coloca los valores de las frecuencias, que son los que les acabo de colocar acá. Entonces, a mí me gusta que trabajen, cuando trabajan con el SPSS, las tablas de frecuencia para variables continuas, que igual trabajen en un gráfico de barras. Entonces vamos a hacerlo y se van a dar cuenta que en el gráfico de barras, pues irónicamente sí nos muestra los intervalos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nuevamente? Analizar descriptivos, frecuencias, lo pueden hacer desde ahí. Le vamos a quitar la tabla de frecuencias porque nosotros ya la tenemos. Y los estadísticos también ya los tenemos, ya sabemos media, mediana y moda. Entonces se los voy a quitar. Solamente le voy a generar el gráfico. Le voy a decir que me genere el gráfico de barras y que me muestre los porcentajes. Y le damos continuar y aceptar. Y acá abajo me muestra la barra. Si ustedes se dan cuenta, en la barra sí me está mostrando los intervalos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues que las barras están separadas. Pero visualmente para podernos guiar con los intervalos, pues me parece mucho más práctico que el histograma que nos muestra el SPSS. Entonces igual ya saben que en este caso para editar, entonces seleccionan o dan doble clic al gráfico, que le vamos a cambiar los colores a las barras. De igual manera lo pueden hacer con el histograma.
y que le vamos a colocar las etiquetas o los porcentajes. Entonces ya saben que tenemos que seleccionar todas las barritas y nos vamos acá a donde nos dice mostrar etiquetas de datos y él de una vez nos coloca los porcentajes. Y ya lo demás que ustedes le quieran hacer al gráfico. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. ¿O queda entendido para las variables continuas? Sí, profe, entendido. ¿Sí? Vale. Entonces, igual ya saben que pueden copiar y pegar las tablas, pueden copiar y pegar los gráficos. Y lo que digamos que tienen que hacer ustedes, pues es el análisis. Pero en sí, pues el software ya nos está ayudando mucho en esa parte. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes puedan trabajar con esta herramienta para que se vayan familiarizando y me gustaría que trabajaran en parejas 2 ejercicios. Uno por variables discretas y otro por variables continuas. Los ejercicios, la idea es que ustedes mismos los creen o los inventen de acuerdo al área de conocimiento de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la idea o qué es lo que quiero que ustedes me entreguen? Me van a entregar un archivo en el cual van a colocar el enunciado del ejercicio, los datos del ejercicio. Luego van a colocar la tabla resumen donde está media, mediana, moda y obviamente la tabla de frecuencias y el gráfico que le hayan generado al ejercicio. Y al final, pues obviamente las conclusiones que ustedes le hacen a ese ejercicio. Y de igual manera para la variable continua. Ese archivo en Word lo convierten a PDF y me lo suben a una asignación que les voy a crear en Edmodo. Esto sería para dentro de 15 días. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que aquellas personas que no han podido instalar, que no se les ha facilitado, pues tengamos el tiempo para que lo puedan hacer. ¿Sí? No sé si de todas maneras el PSPP lo puedan trabajar. Algunos me estaban preguntando si pueden colocar o descargar esto en el celular. Creo que el SPSS no, porque es un tanto pesado. Pero no sé si lo están viendo, es el PSPP. Esta es la versión gratuita y realmente no pesa mucho, es muy ligera, pero no se puede hacer todo lo que se puede hacer en SPSS. En este caso ustedes ven el entorno y es similar, filas, columnas, hay que definir igual vista de variables y vista de datos. Y lo mismo, analizar, estadístico descriptivo, frecuencias. Pero aquí solo funciona para variables discretas. Ya para variables continuas no tiene la forma de transformarlas en intervalos. Entonces lo único que podrían es, si alguien no puede tener acceso porque de pronto no tiene computador o algo así, se reúne con un compañero y puede trabajar con este software y se encarga de hacer la parte de la variable discreta y el compañero que sí puede, pues que haga la variable continua o algo así, se me ocurre. Sin embargo, acá se trabaja igual. Lo que pasa es que acá no sé por qué cuando les comparto pantalla no muestra los cambios y se cierra. Mientras que si se trabaja normal, sí muestra los cambios. No sé, fue algo que me di cuenta esta mañana, pero si ustedes lo trabajan solito, él funciona igual que el SPSS. Entonces puede ser una forma, no sé si están de acuerdo
Mi idea es que trabajemos lo que les digo para dentro de 15 días y para dentro de 8 días sí sería el que está pendiente de muestreo y probabilidad, el taller que está pendiente. Ambos los trabajan en parejas. Entonces los escucho, chicos. Hola, hola.